Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, Asturias al Día, en la radio pública, en RPA. Ya saben, un programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas, con carácter divulgativo. Esa es nuestra intención, con la mayor objetividad y pluralidad posible, cada día de la semana, entre las 9 y las 10 de la mañana. Los sindicatos AMPE y UGT se encerraron ayer por segunda vez en menos de una semana para exigir que la Consejería de Educación incluya en los presupuestos para este próximo año 2020 una partida para el segundo tramo del plan de evaluación docente. Se consideran discriminados con respecto al resto de funcionarios al servicio del Gobierno del Principado de Asturias, que ya tiene en marcha ese segundo escalón, ese segundo plan de evaluación. Ambas organizaciones denuncian el atropello al que se somete al profesorado asturiano, a quien, según han apuntado, se excluye de ese segundo nivel de desarrollo profesional en los presupuestos de 2020, como apuntan ya se hizo en los de 2019. Los representantes de UGT y AMPE abandonaron el encierro en educación tras concertar una reunión, parece que al más alto nivel, con responsables de la Consejería de Educación. Tras reiterar la solicitud de la incorporación en los presupuestos del Principado de 2020 de esta partida para el segundo nivel de evaluación, el Principado anuncia que se va a celebrar esa reunión a lo largo de los próximos días, con el compromiso de iniciar las negociaciones de las condiciones para perfeccionar el segundo nivel de evaluación docente, indican UGT y AMPE. Izquierda Unida y Podemos Asturias mostraron ayer su apoyo a las reivindicaciones de Comisiones Obreras y SUATEA para poner en marcha un complemento autonómico para todo el profesorado que sustituya el actual plan de evaluación docente, un modelo que no satisface a ninguna de estas dos centrales sindicales, Comisiones Obreras y SUATEA. Para el secretario general de Enseñanza de Comisiones en Asturias, Borja Llorente, la evaluación docente potencia la brecha salarial con hasta 5 niveles retributivos distintos y es claramente, dice, un modelo neoliberal y de derechas que supone que los docentes de Asturias tienen unos salarios muy inferiores respecto a otras comunidades autónomas. En ese mismo sentido, los representantes de SUATEA, María Antonia Moreno y José Luis Colodrón, hablan del modelo de evaluación docente, además de discriminatorio, dicen que deja fuera a cualquiera que no tenga un mínimo de 5 años trabajados. Pues bien, hoy tenemos a los representantes de estos sindicatos para abordar esta cuestión del segundo plan de evaluación docente, aunque también espero tener tiempo para pedirles opinión sobre otro asunto, que es esa oferta de empleo público de más de 700 plazas que se anunciaba hace muy pocos días para la educación en Asturias. Están con nosotros Cristóbal Puente, de UGT Educación, Borja Llorente, de Comisiones Obreras de Educación, Tino Brugos, de SUATEA, y en el teléfono tenemos a Pepe Rubio, que es representante de AMPE. Con Amor Argüelles en el control de sonido, comienza Asturias al Día. Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato. Pues saludamos a nuestros invitados en esta jornada. Tino Brugos, de SUATEA. ¿Qué tal, Tino? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Cristóbal Puente, UGT Educación. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días, Roberto. Y Borja Llorente, de Comisiones Obreras de Educación. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Saludamos también al teléfono, como digo, a Pepe Rubio. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muy bien, pues bueno, Pepe, como no te vemos, cuando necesites entrar, nos pides la palabra y te damos paso para hablar, como decíamos en la introducción, de estas dos posturas ante este plan de
de segundo plan de evaluación docente. Cristóbal, UGT y AMPE os encerrabais ayer en la consejería, era el segundo encierro en menos de una semana para reclamar la aplicación y partida presupuestaria correspondiente, entiendo, para aplicar este segundo tramo de la evaluación docente, ¿no? Sí, así es, Roberto. No sé si con esta primera intervención lo que me preguntas es que haga una brevísima explicación de qué significa el plan de evaluación docente. El plan de evaluación docente está amparado por una ley, la ley 6/2009, es decir, llevamos ya 10 años. En esa ley, en la cláusula quinta, se dice que los docentes asturianos, a la espera de su verdadera carrera profesional, seguirán los mismos pasos en periodos y cuantías que el resto de los funcionarios del Principado de Asturias, que como todos sabemos ya están como mínimo en el segundo tramo. Posteriormente firmamos un acuerdo el 26 de noviembre del 2018, acuerdo que fue firmado por unanimidad en las organizaciones sindicales aquí presentes y que vienen a debatir sobre el plan de evaluación, también lo firmaron, en el que también en su cláusula quinta se decía que se formaba un grupo de trabajo en el que el objetivo era analizar la apertura del segundo plan de evaluación docente. Ese grupo de trabajo terminó sus actuaciones el 8 de noviembre. En el 8 de noviembre, con presencia de la consejera, se dijo que evidentemente esto era una discriminación palmaria, que había que ponerle solución, que había que abrir el segundo tramo a los docentes asturianos. De hecho, unos días después nos confirmó que eso se incorporaba al anteproyecto de ley de presupuestos y incluso informó al resto de los parlamentarios en sede parlamentaria que el segundo tramo del plan de evaluación docente iba en los presupuestos, y cuál sería nuestra sorpresa que en una reunión de la Mesa de Función Pública pues se nos dice que eso sí, pero para todos los funcionarios del Principado, menos para los docentes. A partir de ahí iniciamos todo un proceso de movilizaciones y no comprendemos muy bien por qué estamos en esta situación, porque tanto la Administración como la ley, como el propio Partido Socialista, que en su programa electoral, en su medida 97, dice que se va a abrir el plan de evaluación docente, el segundo, y todos sus demás tramos. No sabemos por qué, estando todo el mundo de acuerdo y habiendo una partida presupuestaria de 4,7 millones, finalmente esa partida presupuestaria se retira y no sabemos por qué y no sabemos con qué motivos. Tino Brugos, ¿pedías la palabra ya? Sí, para un par de precisiones. Una que tiene que ver con lo que se firmó el curso pasado, y lo que se firmó decía que en uno de los puntos que se crearía un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad, no para estudiar directamente cómo pasar a, ¿vale? Primera matización. Y segunda matización, se habla de segundo tramo, pero en términos legales lo que tenemos es un plan de evaluación, que es un plan de evaluación, con un primer tramo y caduca y ha caducado. En todo caso, lo que tendríamos que hablar sería de un segundo plan de evaluación, y en ese segundo plan de evaluación podríamos valorar la existencia de un primer tramo y de un segundo tramo. En todo caso, ya desde el comienzo existe una discriminación que tiene que ver con cosas que ocurren hace más de 10 años. Ese es el problema que ha hecho que se haya bifurcado el camino de la reivindicación y nos encontremos donde nos encontramos hoy, en una división profunda, porque estamos discutiendo sobre cuál es el modelo que queremos ofertar al profesorado. Un modelo de conseguidores, un modelo de negociación entre bambalinas, un modelo de conseguir pequeñas dávidas para el profesorado, en lugar de generar un movimiento capaz de moverse de forma colectiva por sus reivindicaciones. Y aquí parece que entramos en una línea que en nuestro juicio es totalmente equivocada. Una aclaración para quienes estén un poco despistados y nos escuchen. ¿Qué significa realmente esta aplicación o no para los docentes, Borja? ¿Es una cuestión de dinero? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado real de la aplicación o no de este plan de evaluación? Bien, para nosotros no estamos ante lo que decía Cristóbal, que parece ser que es como si fuera una parte del salario. Hay 3.000 docentes asturianos que no lo pueden cobrar. Entonces el primer punto es que es una discriminación, porque el único mérito que se valora realmente es la antigüedad.
Tienes que tener 5 años y luego pasarías a cobrarlo, aunque las personas que tienen bajas de larga duración y otra serie de cuestiones no lo cobran. Por tanto, hay una discriminación para una parte de la plantilla, de más de 3.000 personas. Yo sí que quería empezar diciendo que ayer no hubo un encierro. En estos tiempos ya de posverdad hubo un posencierro, porque nadie se encerró. Es decir, llaman a la prensa, dicen que se encierran y luego se van. Y ya es la segunda vez que lo hacen. Un encierro es lo que el día 24, era 28 años, que hicieron los mineros en el Pozo Barredo. Incluso lo que hicimos el profesor el año pasado por las 18 horas en varias ocasiones, que es por lo menos quedarte una noche a dormir, no ir, sacar la foto y marchar, que es este post-encierro que se está haciendo. Nosotros no estamos a favor de este complemento. Queremos sustituirlo por un complemento lineal y universal que cobre todo el profesorado por igual. ¿Por qué? Muy sencillo, porque individualiza la relación entre el trabajador individualmente con la administración. Por eso decimos que es una medida neoliberal y por eso queremos cambiarlo por ese complemento que, como decía, sería universal y para todo el mundo, y además significaría que el profesorado cobraría más. Y decía Cristóbal, de UGT, que había un consenso. No es verdad que haya un consenso en el Parlamento regional. Esta medida la apoyaron en el debate presupuestario el Partido Popular, Foro Ciudadanos y otro partido que se llama Vox. Claro, sorprende bastante ver a Vox y a FETE UGT con la historia de FETE de la mano. Es una cosa que sorprende a cualquiera. Y no están a favor ni el PSOE, ni Izquierda Unida, ni Podemos. Y, por supuesto, a nivel sindical, los otros dos sindicatos que son SUATEA y Comisiones Obreras. Por tanto, no existe un consenso con esta medida. Todo lo contrario. Hay un disenso muy grande y también entre el profesorado. Borja, sabes que mi consenso se refiere a la firma de las organizaciones sindicales en mesa sectorial. No confundas las cosas. Cuando yo hablo de unanimidad, estoy hablando de unanimidad sindical. Las 4 organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación firmaron el acuerdo del 26 de noviembre, que incluía la cláusula quinta con el grupo de trabajo. Esa es la unanimidad a la que yo me refiero. Sobre la viabilidad, y está demostrado que esa viabilidad está un poco, en cuestión, ¿verdad? Dinero había, Bueno, dinero había, luego si queréis hablamos de dinero, sí, porque claro, estas cantidades de las que estáis hablando, si las dividimos entre el conjunto de profesorado, lo que nos da es calderilla, de lo que se nos debe, porque en todo caso lo que tenemos que reclamar es lo que se nos debe por trabajar, porque en otras comunidades por trabajar reciben una nómina donde existe un complemento autonómico y aquí por trabajar no nos lo dan. Lo que tenemos que hacer es someternos a una determinada evaluación que sabemos que no es nada, pero que supone abrir una puerta para un tipo de relaciones específicas, individualizadas y desde luego, como lleguen problemas, y pueden llegar problemas en el ámbito educativo, en función de cómo evolucionen las cosas en el ámbito político, vamos a ver cuál es el resultado de la puerta que se abre. Nosotros lo que reclamamos es que se nos dé lo que al profesorado le corresponde por trabajar, no en forma de limosna. Pepe Rubio, de AMPE. Sí, buenos días a todos. Perdonad la no asistencia al estudio charla en directo, pero voy a intervenir desde casa porque tengo que ir luego a continuación a otra reunión. Y me sorprende un poco, sobre todo por parte de Comisiones Obreras, de Borja, la demagogia con que se expresa cuando dice que hay una discriminación flagrante entre el profesorado, que hay unos que cobran, otros que no cobran. Yo creo que merece la pena explicar cómo son las retribuciones del profesorado para que todo el mundo lo entienda. No solo del profesorado, sino de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos y el profesorado en concreto, que es lo que nos atañe, tienen unas retribuciones que son de distintos tipos. Primero, tienen un sueldo y unos trienios que son una percepción general a nivel de todo el Estado y que se perciben del Estado. Y eso está retribuido en función del grupo al que se corresponda. Es decir, ya para empezar, no todos los profesores, no todos los docentes cobran lo mismo. Hay docentes del grupo A1 y docentes del grupo A2. Es decir, en función de las exigencias de entrada a la oposición, se va a uno u a otro grupo. Con lo cual ya, a partir de ese primer momento, las retribuciones son diferentes. Y hay otro tipo de retribuciones que son los complementos, que son de carácter autonómico. Y cada autonomía, en el momento del año 2000, cuando se
pasaron las autonomías del Ministerio de Educación a las consejerías de educación, pues cada autonomía decidió cómo retribuir a sus docentes. Entonces hay unos complementos de destino en función del centro donde das clase, al nivel que impartes clase, incluso porque hay algunos docentes que imparten clase en distintos niveles y por ello cobran otro complemento específico para ello. Hay unos exenios que también dependen del grupo al que se pertenecen, e incluso dentro del nivel, puesto que hay el nivel 21, del nivel 24, del nivel 28, inspectores, etcétera, que no perciben las mismas retribuciones. Y hay un complemento de productividad que es el llamado plan de evaluación para nosotros, que para el resto de funcionarios se llama carrera profesional. Y que no tenemos carrera profesional porque en el año 2008, cuando se inició el gobierno del Principado de Asturias, el señor Areche, decidió que las retribuciones autonómicas del Principado de Asturias se iban a pagar en función de una carrera profesional que se iba a desarrollar en los próximos años. Estos dos sindicatos, Comisiones Obreras y CESIF, que ahora mismo no tiene representación aquí, boicotearon el desarrollo de la carrera profesional para los docentes y han hecho que los docentes de Asturias ahora mismo no tengamos carrera profesional, que ya la están desarrollando en otras comunidades. Si no, no estaríamos en esta situación que estamos ahora. Todos los funcionarios dependientes del Principado de Asturias tendríamos la misma carrera profesional y estaríamos en el mismo nivel de desarrollo. Es decir, todos los docentes, aunque ejercen la misma función, no cobran lo mismo. Y es una entelequia, es un brindis al sol solicitar, como solicita Suatea, que todos los docentes tengan las mismas percepciones, desde infantil hasta la universidad. Son cuerpos diferentes, imparten docencia en diferentes etapas y sus retribuciones dependen del cuerpo, del nivel, de la etapa. Me pido teléfono para la siguiente, porque yo también quiero intervenir. Esto me parece una pasada. Sí. Cristóbal. Sí, vamos a ver. Cuando llegamos aquí, que yo llegué el primero, te dije a ver si somos capaces de introducir un poco de luz, ¿no? Yo venía a un debate, y el debate no es carrera profesional, subida lineal para todos, una subida lineal, ¿dónde hay que firmarlo? ¿Dónde se ha echado de menos a la UGT cuando se ha pedido una subida salarial? ¿Dónde hay que firmarlo? Coño, ahora. Es decir, no, mismamente. No, este puede ser un buen momento. No. ¿Cuántos años hace que no tenemos una subida salarial? Déjame hablar. Vale. Las subidas salariales, sabes que están supeditadas a la ley de presupuestos, la ley de presupuestos generales del Estado. De hecho, si todo va bien, nos van a subir el 2%, con un porcentaje variable en función del PIB, que parece que no se va a cumplir. Es algo que hemos firmado UGT y otras organizaciones sindicales, y esa es la subida lineal para todo el profesorado. Pero vamos a ver, si me dejáis centrar el debate. O sea, el debate no es carrera profesional o subida lineal para todos. En la subida lineal para todos estamos todas las organizaciones sindicales. La UGT todos los años elabora un ranking de percepciones y ya hacía muchos años todo el mundo cayó del guindo y se dio cuenta de que los profesores asturianos éramos los que estábamos a la cola. Y a partir de ahí se reivindica una homologación salarial, ¿no? Pero la carrera profesional, el plan de evaluación docente, es otra cosa. Es algo que tienen el resto de los funcionarios del Principado de Asturias. Es algo que, para que veamos la incongruencia y la incoherencia de algunas organizaciones sindicales, el propio Comisiones Obreras apoya, ya no digo Suatea es un sindicato del ámbito educativo que no tiene representación en la mesa de función pública y por tanto no puede negociar ni una subida salarial, ni un plan de evaluación, ni una carrera profesional, ni siquiera la oferta de empleo público. Puede votarla. Entonces, ¿por qué Comisiones Obreras apoya la carrera profesional para el resto de los funcionarios del Principado de Asturias y no lo hace para los docentes? Es decir, el debate aquí es qué hay de malo en que los docentes tengan una carrera profesional cuando el 93% del profesorado se adhiere, incluidos... Dame 2 minutos. Incluidos aquellos que se oponen, que lo demonizan en público y lo cobran en privado. Estamos hablando de algo que lo apoya la inmensa mayoría del profesorado y que se opone por cuestiones
dicen ideológicas, aquello del neoliberalismo y la mercantilización de la enseñanza, pero es un simple prejuicio. En esta parte del mundo, en el siglo XXI, que alguien identifique una política neoliberal con una carrera profesional que tienen todos los trabajadores, todos los profesionales, es que ese día en clase no se ha estado muy atento en lo que era el neoliberalismo. Borja. Mira, en algo estoy de acuerdo con Cristóbal. La carrera profesional efectivamente es otra cosa. ¿Qué es lo que ha pasado en Asturias? Que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en una sentencia, dijo que los docentes, hasta que hubiera un estatuto docente, no podían tener carrera profesional. ¿Y qué hizo el Principado de Asturias? Crear un complemento de productividad que se negocia individualmente entre el profesor, entendido como trabajador o profesora, y la administración a través del director. Y este modelo hace que una parte del salario dependa de la negociación individual, o dependa en el futuro, porque ahora no piden muchos requisitos, pero eso no quiere decir que en el futuro no los pidan. Y si lo que quiere convertir UGT, la enseñanza, los institutos, es en un ayuntamiento donde lo que cuente sean las afinidades con el que manda, pues enhorabuena. Pero para nosotros la negociación individual es nefasta y se ha demostrado. Y también AMPE decía que había un boicot por parte de comisiones y mete aquí en este sarao a CESIF. Pues no ha habido ningún boicot, ha habido una sentencia. Ahora, no sé, el año pasado nos llamaban radicales antisistema por encerrarnos, ahora resulta que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias es un boicot, los veo radicalizados. Yo le diría a UGT que podríamos hacer un referéndum y preguntarle al profesorado si quiere una equiparación a través de un complemento lineal y universal o si quieren seguir siendo evaluados a través de un plan docente que, por cierto, es de menor cuantía de lo que proponemos los demás como equiparación, porque hay que decirlo claro, en Euskadi un profesor de FP gana 8.000 euros más que un profesor en Asturias, en la misma categoría. En primaria, en Cantabria, que está aquí al lado, cobra 3.000 euros más al año un maestro o maestra que un maestro asturiano. ¿Y eso la culpa tiene el plan de evaluación? En Unquera, sí, porque habéis renunciado a las subidas salariales que plan de evaluación y subida lineal son compatibles. Claro, y un apartamento en Torrevieja también es compatible, pero no hay dinero para todo, sí, Cristóbal. Sí. Entonces la administración prioriza, y como el plan de evaluación, que es lo que no queréis contar, solo lo cobran 9.000 frente a 12.000 que cobrarían el complemento lineal, la administración no paga el complemento lineal y estamos a la cola de toda España. Y eso hay que decirlo. Gracias a AMPE y a UGT, el profesorado asturiano cobra 300 euros menos que el resto de profesores. Seguro. Tino. Sí, luego contestas tú y Pepe, sí. Sí, yo justamente por aquí era por donde quería comentar. O sea, bueno, siempre es necesario que haya un chivo expiatorio y entonces se dice que si los radicales, que boicoteamos, que si Suatea hizo, dejó de hacer. Pero lo cierto es que si quienes han firmado esto y quienes nos han llevado por esta línea en los últimos 12 años han conseguido que esta sea la realidad, una realidad que venimos mostrando al profesorado. O sea, somos los últimos en la tabla comparativa, los últimos en secundaria y somos los terceros por abajo en el cuerpo de primaria. Si eso es un éxito, me gustaría que me explicaran entonces qué entienden por fracaso. Porque aquí hay una cosa que está clara. No hay dinero para todo, efectivamente. Y si no hay dinero para todo y tenemos un consenso común, un consenso acordado de que efectivamente puede haber una homologación, que es una cosa, y otra historia es el plan de evaluación docente, lo interesante es por qué hay dos organizaciones sindicales que, en lugar de priorizar cómo mantener la unidad sindical y conseguir acuerdos que beneficien a todo el profesorado, nos están vendiendo un plan que tiene unas connotaciones de división y que además va a fomentar una exclusión mayor de la que existe ahora. Porque con las cantidades que dicen que estaban negociando, los cálculos nuestros dicen que no podrían ir más de 6.000 profesores y profesoras, porque no hay dinero para más con las cantidades que ellos están hablando. Es decir, nos están profundizando en la línea de división sindical, de generar estratos de divisiones dentro de lo que es el grupo del profesorado. Pepe, Cristóbal. Sí, buenos días, de nuevo. Vamos a ver, yo he explicado cómo son las retribuciones del profesorado, nadie me ha rebatido porque eso es un hecho, es así, y que el sistema va a seguir así. Entonces va a haber esos trienios, esos sesenios y ese desarrollo profesional, esos complementos de destino. Sí, lo que es una nómina lo sabemos, eso ya lo sabemos. ¿Cómo vamos a rebatir lo que es una nómina? Es que cuando vamos a las mesas de negociación tenemos que negociar en la mesa general donde estamos cosas prácticas.
AMPE es un sindicato pragmático y negocia dentro de la ley vigente. Si hay una ley de presupuestos y hay unos complementos, y hay unas retribuciones por cada uno de los complementos, AMPE lo que siempre negocia es, dentro de la ley, cómo mejorar esas retribuciones. Nosotros, como dijo Cristóbal, no estamos en contra de que haya una equiparación salarial en los complementos con otras retribuciones, cosa que pedimos en la mesa general, no este año, sino todos los años estamos pidiendo que se equiparen los complementos retributivos, los que tienen la misma denominación que en el resto de comunidades, a la más alta, lógicamente, sino que estamos pidiendo que además estas retribuciones propias que son del Principado de Asturias, como la carrera profesional para el resto de funcionarios y el plan de evaluación, que se sustentan ya en leyes aprobadas por una mayoría suficiente en la Junta General del Principado, la Ley 5/2009 y la Ley 6/2009, que tuvieron desarrollo en decretos posteriores y en acuerdos de gobierno en los años siguientes, y que son los que sustentan el plan de evaluación, que se desarrolle con nuevos planes de evaluación, como está previsto en el decreto que desarrolla los planes de evaluación. Habla de varios planes de evaluación sucesivos y, de hecho, el programa de gobierno del Partido Socialista para esta próxima legislatura tiene previsto el desarrollo completo de los planes de evaluación hasta su último nivel. Cristóbal, sí. Nosotros siempre... Terminando ya, Pepe, sí. Dentro de lo posible. No hacemos brindis al sol demagógicos que son inalcanzables. Cristóbal. Bueno, vamos a ver si nos apartamos todos de la demagogia. Lo ha dicho Pepe, es decir, nosotros hemos pedido y hemos reivindicado y hemos exigido hasta la saciedad la homologación, porque el que estamos en la cola del ranking, eso lo hemos dicho infinidad de veces, pero son dos hechos que son complementarios. Son tan complementarios que coexisten y que pueden coexistir en el resto de los funcionarios del Principado de Asturias. Lo triste es que estamos repitiendo el mismo debate que cuando el primer tramo. El mismo debate. Y se está generando las mismas tensiones con el agravante de que ahora había dinero y el profesorado... Igual ahora resulta que somos nosotros los que hemos quitado el dinero. Pues no cabe la menor duda. Pues sí, ¿eh? Sí, siempre es necesario, siempre es necesario un chivo expiatorio. Siempre hay culpable. La rueda de prensa de ayer... Es increíble. Escúchame, la rueda de prensa de ayer, en la que Comisiones Obreras, Suatea, Izquierda Unida y Podemos, en el ámbito político, pues la aritmética parlamentaria ha hecho que el partido en el gobierno pues necesite unos determinados votos. Y esos votos... Esto que yo sepa venía de atrás. A ver si ahora todo esto se ha desarrollado si ayer. Me dejas y hablar... No, pero igual resulta que habéis hecho un encierro previo. Porque parece que desde ayer se desencadenaron los acontecimientos. Escúchame, vale. Las movilizaciones se inician cuando en la mesa de... Es que no me puedo explicar. Cuando en la mesa de función pública nos dicen que para todos los funcionarios menos para los docentes. Ahí se inician las movilizaciones y los otros hacen otras contramovilizaciones, porque no es verdad que el debate sea o carrera profesional o subida lineal. No es verdad. Son las dos cosas complementarias. ¿Por qué? Y yo lo he planteado al principio y no se me ha contestado. ¿Por qué Comisiones Obreras apoya la carrera profesional en un ámbito y no en el docente, porque eso supone la mercantilización? Es que eso habría que explicarlo. Borja. Sí, nada. Al micro, por favor. Simplemente aclarar que de 17 autonomías, en 16 se cobra más que en Asturias y no hay plan de evaluación, porque se hizo una equiparación salarial. En segundo lugar, esta denegación no se produjo ayer por la rueda de prensa de Suatea y comisiones con Podemos e Izquierda Unida. Se produce en julio en la mesa de negociación de la comunidad autónoma. En julio les dicen que no. En tercer lugar, tenemos que decir claramente que UGT no pide esto en ningún otro sitio de España. Y en cuarto lugar, le diría al representante de UGT que esté tranquilo, porque aunque no tenga a Izquierda Unida y a Podemos para garantizar la aritmética presupuestaria, tiene a Vox y a Foro de su lado, y a lo mejor puede hacer de mediador entre el PSOE y Vox y conseguir que les den lo que están pidiendo, que es una medida que es tan de derechas que es que ni Esperanza Aguirre la implementó en Madrid. Y eso es lo que le duele, que expliquemos claramente que hemos renunciado a la equiparación salarial porque nos metieron este invento de la evaluación docente que
hay que decirlo claro, el mayor grupo, el más numeroso de todo el profesorado, que son los maestros, cobran la mitad que los de secundaria, aun cuando resulta que les evalúan los mismos ítems. Y no vale decir que es por la cuestión de los cuerpos y del acceso, porque en Euskadi, por ejemplo, el profesorado de FP, que es grupo A2, cobra lo mismo que el profesorado de secundaria, porque hicieron una equiparación entre los dos cuerpos. Por tanto, no es verdad lo que están diciendo. Mira, muy breve. Brevísimo, vamos a ver. Sí. Lo lamentable es que las organizaciones sindicales, estas tan progresistas y tan radicales, en el fondo han trabajado, si esto se consuma, para retirar el segundo plan de evaluación docente y además le dicen a la administración, oye, súbeme el sueldo, pero no te preocupes por el dinero, lo sacas del plan de evaluación. Estas organizaciones, que ya vuelvo a decir, es decir, todos los funcionarios del Principado de Asturias tienen su carrera profesional. ¿Qué hay de malo en una carrera profesional que lo único que valora es el trabajo bien hecho, es el compromiso del profesorado dentro de sus puestos de trabajo? Si lo tiene todo el mundo, eso no es de derechas. No es retirar, Cristóbal, es sustituir. Eso no es política neoliberal. El neoliberalismo es otra cosa. El neoliberalismo es Margaret Thatcher, es Ronald Reagan, son los años 60, son la desregularización del mercado, es el capitalismo salvaje. Hombre, seamos serios. Y lo ha dicho Pepe al principio, es decir, la igualdad de salarios para todo el profesorado no existe. Es decir, ya hay diferencias por trienios, sexenios, el complemento de dirección, ¿qué es? ¿Quitamos también los complementos de los equipos directivos? ¿Va a haber alguna vez un equipo directivo que se ofrezca a desempeñar esas funciones sin un complemento? ¿Quitamos el complemento de CRA? Pero la jefatura de departamento. Pero si no estamos hablando de eso, no estamos Cristóbal, hablando de eso, evidentemente. Esos complementos no introducen diferencias salariales. Claro. Claro. Y introducen más el proyecto que estáis defendiendo. Y introducen más el proyecto que defendéis, que va a hacer una diferencia que se incremente entre quien tiene el primer tramo, quien no tiene el primer tramo, quien tiene primero o segundo tramo, la diferencia entre primer tramo en primaria y en secundaria. Estáis contribuyendo a atomizar al profesorado. Que es complementario. Atomizar. Sí, es complementario, pero contribuye a que cada vez sea un jeroglífico más difícil de resolver el que hay. En todo caso, no ocultemos lo que se está planteando. Lo que se está planteando no es que todo el mundo gane lo mismo. Lo que se está planteando es que la subida sea una subida igual para todo el profesorado. Eso es lo que estamos diciendo. Y lo de que a mí sí me preocupa, que se esté generando un ambiente de tensión. Y a ver qué hacemos para resolver ese ambiente de tensión, porque quienes estáis difundiendo por los centros algunas informaciones, esto estaba conseguido, hay gente que lo está boicoteando, no sé qué, estáis jugando con fuego. Yo lo que os diría es, ¿queremos poner luz? Pongamos luz. Hagamos un debate abierto. Vayamos a sitios abiertos donde se puedan explicar y defender todas las posiciones y que la gente pueda preguntar. Y preguntemos a la gente, ¿tú qué quieres? ¿Tener un incremento salarial X que sea igualitario para todo el mundo y que no te condicione para nada? ¿O quieres un incremento salarial que te condiciona en este sentido y no sabemos muy bien cómo te va a condicionar en el futuro? Pero es que esa pregunta no está sobre la mesa. Esa pregunta es la que está encima de la mesa y esa pregunta estuvo encima de la mesa en Andalucía y el profesorado lo rechazó. El profesorado lo rechazó. Cristóbal, no es complementario. Sí, ahora, Pepe, termina, Borja. Sí, no, simplemente decir para la gente que nos está escuchando que un profesor o profesora que empiece a trabajar mañana de interino tardará 11 años con este plan que tienen UGT y AMPE en cobrar lo mismo que el señor Cristóbal o el señor Pepe. 11 años. Ese es el tipo de segregación que va a haber en los centros, con 5 niveles retributivos diferentes y donde una maestra que está empezando va a cobrar más de 500 euros de diferencia solo en el tema de la evaluación docente y 200 más en el distinto salario de los cuerpos. Por lo tanto, una maestra cobrará 700 euros menos el primer día de trabajo que un profesor de secundaria, cuando son dos etapas igual de importantes, gracias a este plan que estratifica al profesorado. Pepe, sí. Sí, vamos a ver, el profesorado no hace falta hacerle más cuestionarios, el profesorado ya se ha manifestado, hay un 99% del profesorado que tiene 5 años de antigüedad que ha suscrito el plan de evaluación docente porque quiere adherirse al desarrollo de este plan y lo está percibiendo. E incluso muchos de los que están hablando y muchos de los que están en la Junta de Personal, el 90% de los miembros de la Junta de Personal que representan al profesorado están cobrando el plan de evaluación. Y ahora, demagógicamente, ayer nos enteramos en la rueda de prensa
que quien ha pedido que se retire la partida del segundo plan de evaluación docente ha sido Comisiones ISOAT a través de sus grupos políticos afines. Eso me parece una pasada. Nadie ha pedido que se retire, ha pedido que se cambie el destino. No. Es que lo que no se puede decir es lo que no es. Y desde AMPE estáis sistemáticamente diciendo lo que no es. Nadie ha pedido que se retire, Pepe. Nadie ha pedido que se retire. Ha pedido que se modifique el destino de esa partida. Guardado, que voy a hacer uso de él, dice que se retire el segundo nivel del plan de evaluación para que sea sustituido por un Claro, sustituir, por supuesto. Entonces, ahí hay unos culpables, evidentemente, de quiénes son los que han impedido que se desarrolle el segundo plan de evaluación. Luego rezamos en julio os dijeron que no, Pepe. Os dijeron que no en julio, no mientas. A la vez no, que nos entendemos. Sí, termina, Pepe. Si conseguís un complemento autonómico, antes será el primero que os va a venir. Vamos a hacer desde el año 2007 podríamos haberlo hecho, porque si estamos de acuerdo en luchar por eso, hay unidad sindical. Vamos a ver si con un posencierro de 20 minutos, Pepe, lo logramos la semana que viene. Sí. Cristóbal. Vamos a ver, reíros todo lo que queráis, pero ese encierro ayer se terminó por una llamada de presidencia. Nos va a recibir el vicepresidente del gobierno con la consejera y el objetivo es el desbloqueo de esta situación. Vamos a ver si no se Sería interesante saber si se va a trabajar unitariamente desde la presidencia del gobierno autonómico. A ver si no se me va a interrumpir. Vamos a ver, Tino. Tú no me lo vas a reconocer, pero en privado me llegaste a decir primero subida lineal y luego carrera profesional. Es decir, carrera profesional no debe ser tan maligna, Parece que aquí el orden de factores sí altera el producto, porque este empecinamiento lo que va a provocar es que el plan de evaluación desaparezca definitivamente y los docentes que podían empezar a cobrarlo van a dejar de cobrarlo. Esa es la única realidad, porque la subida lineal, claro que estamos en ello, pero oye, todos sabemos que una subida lineal para el profesorado debe estar supeditada a la ley de presupuestos. Como va a producirse, si todo va bien, este curso con una subida del 2%, que para un salario de 1.000 euros son 20 euros. Y termino. Se hablaba de demonizar el plan de evaluación en público y cobrarlo en privado. Yo a veces me he preguntado qué pasaría en este país si el sindicalismo fuera como en Alemania. En Alemania, todos sabéis que un convenio colectivo, los beneficios que genera van a parar a los trabajadores y trabajadoras que están afiliados a la organización sindical que lo firma. Por supuesto que luego se puede extender, pero previa indemnización para pagar el esfuerzo, los recursos humanos, los recursos materiales y la negociación que se ha puesto. Claro, España y Asturias no es Alemania. Aquí es posible criticar una ley de la que uno luego se beneficia, lo ha dicho Pepe. Es decir, la inmensa mayoría, no de los profesores y profesoras asturianas, no, la inmensa mayoría de los delegados de la Junta de Personal, es decir, gente tan destacada como los que están aquí, donde se critica el plan de evaluación y se cobra. Oye, que el plan de evaluación es voluntario, que no te obliga a nadie. Que es una indemnización como tienen el resto de los funcionarios del Principado por el desempeño de unas funciones determinadas, que no estamos hablando de las funciones, oye, es que te formes, que manejes las nuevas tecnologías, que te comprometas más con el funcionamiento del centro, es decir, son cosas que se mire por donde se mire, eso se traslada a una mejora de la calidad educativa. Borja y Tino. Sí. Yo vuelvo a insistir, Cristóbal, no estamos hablando de una carrera profesional, porque está anulada por los tribunales. Estamos hablando de un complemento de evaluación docente, de un complemento de productividad, que es distinto y que no genera derechos, ni sirve para la cotización de la jubilación, ni nada de nada, y que las personas que están de baja médica de larga duración se les castiga y se les retira. Y no digáis que lo cobra el 99% de la plantilla, porque habéis dejado fuera a 3.000 compañeros y compañeras,
que no cumplen el requisito de la antigüedad, que por cierto ya está retribuida la antigüedad con los trienios. Y en segundo lugar, decir que con este segundo plan, lo que estáis diciendo en los centros, que es que tardarían 11 años en cobrarlo, dejaría fuera a 6.000 de los 12.000 profesores y profesoras de Asturias. Es decir, con este segundo plan dejáis a más de la mitad de la plantilla fuera. Y ya basta de argumentos que se dice siempre en Navidad de cuñado. Porque yo no estoy a favor del impuesto del valor añadido, del IVA, y lo pago. Y cuando me ponen una multa de tráfico también la pago. Y este año voté en contra como UGT de la subida salarial porque era insuficiente y la voy a cobrar igual. ¿O es que AMBE va a renunciar al 6% de subida que lleva los últimos 3 años porque no firmó el acuerdo? ¿O es que UGT va a renunciar a que sus afiliados vayan a la oposición porque no apoyó a la oposición? Vamos a hacer unos argumentos que superen los memes estos del Facebook. Por favor, Cristóbal. Tino. Sí, una cuestión por alusiones de Cristóbal antes, por supuesto, que yo creo que primero subida lineal, en la medida en que es una subida lineal universal para todo el profesorado, y luego vienen otras cosas. Y esas otras cosas pueden ser voluntarias. ¿Cuál es el problema? Cuando no existe una subida salarial, cuando está bloqueada la posibilidad de salir de los últimos puestos de cola, cuando uno está en una determinada crisis con recortes que influyeron, sobre todo en el primer momento de la crisis, en las nóminas del profesorado, ¿quién no necesita salir de alguna manera de ese final? Y entonces, por eso yo decía antes, preguntemos al profesorado, pero explicándoles en condiciones qué es lo que les estamos vendiendo, no solamente la mitad del pliego, vamos a explicarles lo que contiene todo el pliego, incluida la letra pequeña. Y eso no se está haciendo. Y eso se está imponiendo de manera tergiversada en las asambleas que se hacen en los centros y con negociaciones, en fin. En todo caso, el tema de la homologación, se planteó la posibilidad en la Junta de Personal de hablar de la homologación y se reconoció que se estaba de acuerdo, que todos estamos de acuerdo. Curiosamente, cuando hay un acuerdo, si es verdad que tenemos un acuerdo sobre el tema de la homologación, ¿cuál es el objetivo para evitar poder hacer una campaña conjunta de todos los sindicatos que iba a beneficiar a todo el profesorado? El objetivo tiene que ser que hay unos intereses espurios por debajo, porque si no, no se puede explicar. Vamos a ver, Tino, no nos engañemos. Sí, Lo que sucedió en la Junta de Personal, y tú acabas de decirlo, todas las organizaciones sindicales, incluso los que no tienen representatividad en la Mesa Sectorial de Educación, estamos de acuerdo en la homologación salarial. Pero ¿cuál fue el problema? Que vosotros, fundamentalmente Suatea, porque Comisiones ahí estaba más moderado, fundamentalmente Suatea decía que había que sustituir el plan de evaluación por una subida lineal y que son que afecte a todo el profesorado, que son compatibles. Claro. Pero ¿por qué los profesores asturianos no pueden tener carrera profesional como el resto de los funcionarios? Porque la anuló un tribunal, Cristóbal. Bueno, lo anuló un tribunal, pero tenemos un plan de evaluación que, a la espera de nuestra verdadera carrera profesional, que se supone que vendrá en el ámbito del Estatuto Básico del Docente... No es necesario, una ley autonómica de educación lo puede permitir, como en Castilla y León y como en La Rioja, y es distinto. Una evaluación docente de una carrera profesional, Cristóbal, no liáis a la gente, dejáis fuera, con vuestra evaluación docente, dejáis fuera a 6.000 profesores con el segundo tramo. Vamos a ver, lo que es liar a la gente es decir que el plan de evaluación introduce diferencias salariales y es neoliberal y es una política de derechas. Entonces no sé qué hacemos aquí. Si no introduce ninguna diferencia, no sé lo que estamos debatiendo. Vamos a ver, entonces ¿por qué os encerráis? ¿Por qué lo apoya Vox, Cristóbal? Claro, hay veces que uno... Nos encerramos porque los profesores estamos viviendo una doble discriminación. La primera, con respecto al resto de los profesores del país, que ganan más dinero que nosotros, y la segunda discriminación con respecto a los funcionarios del Principado de Asturias. Estamos denunciando esa doble discriminación y quedamos estupefactos porque hay dos organizaciones sindicales que, viendo la posibilidad de subir el salario del profesorado, engarzándolo en la carrera profesional del resto de los funcionarios del Principado de Asturias, se oponen. Y además es que le dicen a la Administración cómo ha de aplicar una subida ahorrándose el dinero. Yo lo que no sé es cómo te atreves todavía a insistir en eso. A la siguiente solo falta que vayáis ya por los centros ofertando un rotulador y una hoja para que nos pinten como el diablo, ¿vale? Con cuernos y con rabo. Estáis diabolizando, estáis
criminalizando opciones distintas y estáis trabajando para que no haya la posibilidad de debatir la pluralidad de opciones que existen ante el profesorado. Y lo sabéis, porque habéis intentado evitar durante todo este tiempo que se pueda hablar de diversas opciones y de presentar al profesorado 2 opciones, 3, las que sean. En estos momentos tenemos 2 encima de la mesa. ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras de cada uno y que la gente pueda elegir? Pero si no es necesario elegir, si son complementarias. Muy bien, Pepe. Yo creo que Suatea y comisiones tienen que pensar que a quien hay que presentar la propuesta del complemento salarial ese lineal no es el profesorado. El profesorado va a estar de acuerdo, igual que estamos de acuerdo UGT y AMPE. A quien hay que presentar lo del complemento lineal ese que quieren es al Principado de Asturias. Es el Principado. Cuando encajen el Principado ese complemento lineal, todos los profesores van a estar de acuerdo, y nosotros también. El problema es que cuando quisimos hacer una propuesta de resolución por unanimidad en la Junta de Personal, Suatea lo primero que dijo fue que iba a incluir en ella la eliminación del plan de evaluación. Absolutamente falso, Pepe. Te voy a recordar que cuando nosotros... Déjale que termine y luego le contestas, Pepe. Ya, pero es que hay veces que cuando se dicen falsedades... Luego le contestas. Es muy difícil. Por unanimidad. Y por otra parte, decirle a comisiones, a Borja, no entiendo por qué él ve toda la legalidad posible en la carrera profesional del resto de funcionarios que está basada en la Ley 6/2009 y no ve ninguna ley que también establece escalones cada 5 años, cada 11, etcétera, exactamente los mismos que los nuestros, y no ve legalidad en la Ley 5/2009, que es una ley paralela, que es la que sustenta los planes de evaluación y que establece los mismos escalones, y que Comisiones Obreras en Asturias, en todos sus sectores, apoya la carrera profesional para el resto de funcionarios, mientras que Comisiones Obreras en el sector de educación no apoya el plan de evaluación para los docentes, que establecen los mismos escalones y los mismos complementos que establece la carrera profesional. Borja. Y que se ha desarrollado, digamos, de paso, porque no existen estos SUATEAs ni estos sectores de comisiones en Castilla y León, una ley de carrera profesional, o en La Rioja o en algunas otras comunidades que están iniciándose. Borja. Vamos a ver, Pepe. Sabes perfectamente que en Asturias no hay una carrera profesional para el profesorado, porque está anulada, vuelvo a insistir. Y lo que hicisteis fue crear un plan de evaluación que no tiene nada que ver, porque no es una carrera profesional, ni se pide los mismos requisitos que una carrera profesional. Es un plan de evaluación que genera un complemento de productividad, que no afecta a las cuantías de las jubilaciones, que no genera derechos, que no se actualiza con el IPC. Déjame hablar, Pepe, que no se actualiza con el IPC y que no cobran universalmente todo el profesorado. Punto primero. Punto segundo. Estás hablando del complemento ese lineal, ese que quieren. ¿Qué pasa? ¿Que no lo queréis ahora? Y en tercer lugar, no estamos pidiendo que se retire, es que estáis informando mal, no estamos pidiendo que se le retire el complemento, la cuantía del complemento de evaluación a nadie. Lo que estamos pidiendo es que se sustituya por un complemento que es mucho más elevado que ese y que nos permitiría que el profesor que está en Bustio cobre lo mismo que el que está en Unquera y que el que está en Vegadeo cobre lo mismo que el que está en Ribadeo. Porque es absurdo que en España tengamos 17 salarios distintos, equiparemos a nuestra región con las de su entorno y que el profesorado asturiano no esté castigado cobrando menos que el resto de compañeros. Y si no lo estamos haciendo todavía es porque algunas organizaciones se prestan a firmar todo lo que les ponen por delante, como este complemento que ni siquiera se actualiza con el IPC cada año. Tino. Sí, sobre el tema de la propuesta de homologación, lo que se dijo en la Junta de Personal fue si hubiera unanimidad en solicitar la homologación, yo creo que es un tema sobre el que podríamos darle un par de vueltas. Y se hizo una ronda y estábamos todos de acuerdo. Y se planteó la posibilidad, hasta que UGT y luego AMPE dijeron ya, pero nosotros no entramos en eso si no sabemos previamente lo que va a escribir Suatea. Dicho de otra manera, se intenta mediatizar la opinión o lo que pueda decir otra fuerza sindical. O sea, todo esto vale siempre y cuando yo tenga que callar lo que es la opción o los intereses míos. No es que haya que callarlo, simplemente ni se da el margen de duda para ver qué es lo que se puede decir. Eso, evidentemente, creemos que no es el camino. En todo caso, yo insisto, si hay la posibilidad de sobre un determinado marco
moverse de manera unánime. ¿Por qué elegir uno que divide? Y insisto en que hace falta que la gente pueda debatir y lo pueda ver y confrontar. No como se está haciendo ahora, la recepción, que es una recepción que no es biunívoca, va en una única dirección y con unos contenidos sesgados y que están ocultando lo que realmente hay detrás de ese plan que se está gestando. Una caza de brujas. La caza de brujas es la que padecemos nosotros, que somos los malos. Como nosotros con las 18 horas que no las queríamos. Las que no firmasteis en primer lugar, claro. Las 18 horas que firmamos cuando se mejoró el acuerdo, porque vosotros... Ahora va a venir algo para el consorcio de transporte. Seguro que además del carnet docente vamos a tener otra cosa interesante. Sí. El segundo plan de evaluación, lo que ocurre es que se ha torcido... esperemos que entre todos podamos enderezarlo. Vamos a ver, respecto a lo que sucedió en la Junta de Personal Docente. Nosotros habitualmente estamos en la posición de defender los intereses de los docentes. Y claro, cuando Suatea plantea que los docentes elijan entre carrera profesional o subida lineal, ahí no estamos de acuerdo, porque los dos conceptos son suficientemente válidos y complementarios. Tú mismo lo has reconocido, ¿no? Me has dicho que lo que dije yo con anterioridad, que habíamos hablado en privado, primero subida lineal y luego carrera profesional, fue absolutamente cierto. Te lo reconozco. Otra cosa es que yo pueda participar de las dos o solamente de una. Pero tú no puedes decirle a la administración, como no tienes dinero, vamos a organizarnos de esta manera. Mira, y entonces vamos y le decimos vamos a quedarnos con los de la mitad. Lo que hay que pedirle a la administración es que haga el esfuerzo, que incremente el presupuesto en educación, que la educación pase a ser el centro de la prioridad política y que haya para todo. Vamos a ver. Y para todos y todas, no solamente para la mitad. Mira, vuelvo a decirte, estamos repitiendo el mismo debate de hace 10 años, con prejuicios. Y quiero recordar que el entonces secretario general de Comisiones Obreras, referido a los suyos, dijo aquella famosa frase de habría que correrlos a gorrazos, porque la administración habría una posibilidad de poder incrementar el salario de los profesores y algunos con no sé qué ideología, pues se oponían a ello y hicieron que ese incremento se retrasara 3 años. De momento ya llevamos camino de 2 años de retraso. Esperemos que esta vez seamos más hábiles y podamos conseguir el segundo tramo y no esperar estos 3 años. A mí me dais miedo, porque siendo los conseguidores, estamos los últimos. Por alusiones, enhorabuena. Yo quería decirte, Cristóbal, que vamos a recordar hace 10 años... pero vamos a recordar también cuando algunos secretarios generales de la FETE y algunos secretarios generales de UGT salieron esposados de su sede. De momento en comisiones podemos tener discrepancias, pero nunca nos llevó la Guardia Civil. Así que no nos pongamos a entrar a hacer demagogia barata, porque en ese terreno tenéis mucho que callar en cuanto a coherencia y en cuanto a honradez. Te has retratado porque eso es una prueba inequívoca de que no tienes más argumentos. Porque hace referencia a algo que no tiene nada que ver con la UGT, ni tiene nada que ver con el sector de la enseñanza, ni tiene nada que ver con mi persona. Bueno, 9:53, nos quedan 7 minutos, o sea que ya muy poco tiempo, casi va a ser la última intervención. Añado una cosa, ahora te doy la palabra, Pepe. Una pregunta que ha pululado por aquí en torno a recuperar esa unidad de acción sindical, si es posible, a partir de este momento. Pepe, 1 minuto más o menos. Un minuto o minuto y pico. Sí. Vamos, veo poco menos que imposible recuperar la unidad de acción desde el momento en que Comisiones y Suatea piden sustituir el plan de evaluación por un complemento autonómico. Eso significa retirar el segundo plan de evaluación y sustituirlo por un complemento autonómico. Nosotros en ningún momento vamos a consentir que se retire el plan de evaluación. AMPE es el sindicato mayoritario en el sector docente de la pública. AMPE tiene un servicio jurídico muy solvente y no vamos a permitir que haya ninguna discriminación entre los docentes y el resto de funcionarios públicos. Ya tenemos recurrido esto en vía judicial desde hace 1 año. AMPE ha ganado sentencias sucesivas para los exenios, para que cobren los interinos los exenios, para el complemento de la ESO, para el cobro, ha permitido el cobro del verano a los interinos, que en casi ninguna comunidad lo tienen. Esto es Tienes que ir terminando, Pepe. Esto es increíble, increíble. Del Tribunal Superior de Justicia en todo caso, con este éxito no me acabo de explicar cómo podemos estar tan abajo.
interinos. Termina, Pepe, Los por favor. interinos están cobrando el plan de evaluación y no vamos a permitir que los docentes, sean funcionarios o sean interinos, se queden sin cobrar el plan de evaluación de 2019 porque es discriminatorio con el resto de funcionarios del Principado de Asturias. Tenemos iniciado el proceso, creemos que antes de medio año puede salir la sentencia y si no iremos al Tribunal Superior de Justicia porque... Tienes que terminar ya, Pepe, por favor. Las otras organizaciones sindicales nos boicotean el desarrollo del plan de evaluación, los tribunales nos van a dar la razón como nos la han dado en anteriores ocasiones, la última para los interinos. Muchas gracias. A ti, Pepe. Nada, argumentos de Groucho Marx. ¿Cómo es posible que con tantos éxitos estemos donde estamos? Eso es lo único que puedo preguntar. Porque no tiramos todos del mismo carro. Y una cuestión, o sea, es ideológico oponerse al neoliberalismo, pero no es ideológico lo que planteáis vosotros. Es decir, si tenemos dos opciones, hay una que estamos 4 de acuerdo y hay otra en la que están 2, no es ideológico optar por la de 2, no. Es simplemente amplitud de miras. Es que hay que ir a máximos. Ahí estamos, en los máximos. Sí, como vosotros. Último turno ya, Borja. Sí, nosotros queremos explicarlo de una manera muy sencilla. Por ejemplo, en la mina, porque había unidad de la clase trabajadora, de todos los trabajadores y trabajadoras de UNOSA, se podían prejubilar a la misma edad el que estuviese dentro del pozu y el que estuviese fuera. Y eso es lo que nosotros estamos planteando, que todos los que estamos en el pozu de la enseñanza podamos cobrar lo mismo, con independencia de que seamos más jóvenes o más viejos, porque el único mérito que hasta ahora se mira en este plan es los años que tengas de experiencia, y para eso ya están los trienios. Y simplemente decir que nosotros no hemos roto ninguna unidad. Nosotros hemos asistido, como ellos, a una mesa de negociación de la Comunidad Autónoma en julio, en la cual ya se dijo que no iba a haber segundo tramo de la evaluación docente. Y la unidad, cuando se rompió, por ejemplo, se rompe cuando en septiembre del año pasado AMPE y UGT se niegan a firmar las 18 horas lectivas y casi nos quedamos sin ellas. ¿Qué pasó? Que como el profesorado se cabreó, pues en diciembre, antes de las elecciones, unos días antes de las elecciones sindicales, el 26, como hace 4 años, tuvieron que volver a salvarles y la administración, ya sabemos que la administración de la consejería, pues son todos de UGT, pues le sacó el acuerdo unos días antes para salvarlos, y es así. Entonces no estamos rompiendo ninguna unidad, pero si es que no nos avisan ni para los posencierros, o sea, lo hacen todo de espaldas al resto de sindicatos. Entonces, quien rompe la unidad es quien hace estas cosas, que lo que hay que ver y lo que hay que analizar es cómo es posible que un sindicato como UGT y con su historia esté de la mano de AMPE, que viene de donde viene, que es el sindicato de referencia del PP y compañía. Es tremendo. Y Cristóbal, ya muy breve. Terminar. Tengo tantas cosas que decir. Pues hay muy poco tiempo. Vamos a ver, por lo de la unidad sindical, encantados. En la homologación salarial, por supuesto, pero hay que ir a máximo. No puedes decirle a la administración, tú no te preocupes por el dinero, que nosotros te lo buscamos y derogas el plan de evaluación. Son dos cosas absolutamente compatibles. Aquí se hace una defensa del salario igualitario. Borja comentaba antes del movimiento minero. Yo, como hijo y nieto de minero, profesor de historia, solía utilizar una anécdota, el Stajanov, ese trabajador que recibió el premio de honores de la antigua Unión Soviética por lo mucho que trabajaba, que generó luego buena parte del trabajo que se hace en la minería, lo que llamamos el destajo, que se cobra en función del avance de la producción. Se me ocurren muchas cosas, es decir, el salario único no es posible, no existe aquí. Y probablemente no sea una buena idea, porque alguien se ha preguntado por qué el 99% del profesorado se jubila anticipadamente. Que no hablamos de salario único, que hablamos de una subida lineal igualitaria para todo el mundo. Borja acaba de hablar de salario único, Seguimos interpretando las cosas como no son. Bueno, pero es necesario interpretarlas así para poder seguir demonizando a quienes defendemos cosas distintas. Lo que es necesario es recuperar la unidad sindical. Pues mirad, 4 de acuerdo en un tema. Mirad a ver cómo se puede hacer, porque de verdad que vamos a tener que contratar una consulta de psiquiatra. Venís otro día y lo seguimos hablando. Son casi las 10 de la mañana. Tino Brugo, Suatea, muchas gracias. Gracias a vosotros. Cristóbal Puente, UGT, muchas gracias. Gracias a ti. Borja Llorente, Comisiones Obreras, muchas gracias. Gracias, RPA. Y Pepe Rubio, AMPE, muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, ya saben, les espero mañana, miércoles. Buen día.